con tu carrera, ¿no? El tema de las AFPs, hay un montón de gente que no entiende. Hay muchos que ni siquiera han empezado a aportar a pesar de que la ley ya está dada. Porque dicen, ¿qué porcentaje me van a descontar? ¿Qué hago yo si soy independiente si presento recibo? Ah, ya, pero yo tengo una empresa, facturo. ¿Cómo es la cosa? Claro, bueno, esos aspectos, digamos, prácticos, la verdad es que no estoy preparado para discutirlos, no los conozco en detalle, pero sí me parece importante aprovechar esta oportunidad para señalar algunos puntos que sí son de fondo, ¿no? Evidentemente, un país como el nuestro, con una población que está cambiando rápidamente y que se está haciendo cada vez más vieja, necesita desde hace rato, ¿no? Sistemas previsionales que permitan que la vejez sea una vejez digna, ¿no? Para todas las personas que son pensionistas. Ahora, evidentemente el tema de obligar, ¿no? Está en conflicto directamente con la libertad que tenemos las personas para elegir, incluso tener una vejez no digna, ¿no? Yo personalmente creo que uno debe estar en esa capacidad de decir, no me interesa, pues, ¿no? Pero sí, o por último, hacerte cargo de la responsabilidad de cuando eras más joven. O sea, si llegas a los 65 años claro, y no tienes dónde vivir, no tienes que comer, alguien se tendrá que hacer cargo tuyo si el Estado no puede porque fuiste un irresponsable y no pensaste en el futuro. Claro, pero lo que pasa es que esas decisiones a nivel individual, que son perfectamente legítimas, cuando lo vemos a nivel de la sociedad, ahí sí tenemos que pensar dos veces. Por eso que a mí, en general, el impulso de fomentar el ahorro previsional me parece correcto, ¿no? Lo que no me parece correcto necesariamente, y estoy hablando aquí a nivel personal, ¿no? Es que a uno le pongan la pistola y lo obliguen, uno. Dos, existen diferentes formas de ahorro. En el Perú hay que también entender esto. La gente ahorra principalmente con su vivienda. Esa es una realidad. Segundo, hay otras formas de ahorro que tampoco no están siendo, digamos, obligadas, pero que sería muy interesante, digamos, que se promocionaran más, como por ejemplo los seguros, ¿no? En otras sociedades, los seguros de vida, por ejemplo, son una forma muy fundamental del ahorro de las personas, justamente para prevenir ese tipo de eventualidad, digamos, de pobreza en la vejez. O por último, si tienes un hijo o un seguro universitario y si mañana la situación económica se pone difícil, pues utilizas ese dinero y tu hijo tendrá que entender que no va a poder ir a la universidad con la que tú como papá o mamá aspiraste porque hubo problemas en casa. Puedes ir a un banco, claro, puedes acceder a una cuenta a plazo fijo. Hay diferentes formas, pero es cierto que el sistema que hoy en día tenemos de las AFPs con sus cuentas individuales es algo que tenemos que estimular. Pero estimularlo positivamente, creo yo, ¿no? A través de incentivos, nuevamente trayendo otras realidades que son perfectamente aplicables acá. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué no tener en algún momento, ¿no? Algo así como en Estados Unidos se le conoce como 401k, 401k, que son esquemas en los cuales, por ejemplo, tú independiente ahorras para tu vejez, ¿no es cierto? Y el Estado te pone una cantidad igual o parecida. Digamos, por cada sol que tú ahorras, el Estado te pone 50 centavos o un sol también, ¿no? Claro, pero estamos hablando de otra realidad. En Estados Unidos, en Europa, digamos, el Estado se encarga de velar al menos por que al adulto mayor no le falte lo fundamental para poder vivir. O sea, que tenga un techo, que tenga acceso a un hospital y que sea atendido como corresponde. Claro, pero eso es resultado de otra cosa, que es que sistemas tributarios donde la gran mayoría de personas paga, ¿no? Y el problema con el Perú es que la base tributaria, el número de personas que pagan es muy limitado. Entonces también hay un tema ahí de equidad, ¿no? Porque no resulta siendo muy justo que tú y yo, que si pagamos impuestos, digamos, tengamos que soportar la carga que significa proveer de servicios fundamentales al resto de personas que pudiendo no lo hacen, ¿no? Claro, Carlos, ahí hay que diferenciar. Tampoco es justo que si yo aporto a una AFP o a la ONP, pues tenga que esperar a que me jubile para poder acceder a mi dinero. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, he trabajado muchísimo, un porcentaje de mis ingresos mensuales han ido a parar a este fondo y de pronto a los 50 años digo, oye, con esta plata vivo feliz hasta los 90, 95 años, que es más o menos la edad en la que me voy a morir, y quiero acceder a esa que es mi plata, producto de mi chamba? Claro, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Así sucede en otras realidades, con una pequeña diferencia, que cuando tú decides retirar tu dinero, en ese momento tienes que devolverle al Estado
lo que ha significado tu ahorro tributario, ¿no? Claro. A lo largo de ese tiempo, lo cual me parece nuevamente una decisión de adultos que uno debería estar en capacidad de tomar, ¿no? No cabe duda que el sistema de pensionario en el país necesita seguir evolucionando y cambiando hacia mejores formas, ¿no? Que respeten esta necesidad social con la libertad individual, no me cabe duda. Porque además, si no se suspende mañana esta ley, que no creo que pase, porque creo que sí va a ser suspendida, pero no derogada. O sea que, como les decía hace un rato, en 3 o 4 meses otra vez se puede debatir en el Congreso este tema y luego puede ganar por mayoría de votos, lo firma Ollantumala y vuelve a ser una realidad y el gabinete Jara sigue trabajando porque ya tiene el voto de confianza. El asunto es que, por ejemplo, un maestro que trabaja 4 horas, ¿ok? Es una persona contratada, por lo tanto hay un aporte a la ONP. Pero después, para poder vivir, porque su sueldo como maestro no le alcanza, da clases personales a algún alumno, va a las casas. Por ser también trabajador independiente, tiene que aportar a un FP. O sea, va a tener que aportar doblemente y se va a ver envuelto en un problema incluso mucho más complicado tratándose de una persona que recibe un sueldo mucho menor quizás a la de otros profesionales. Más injusto todavía. Totalmente de acuerdo. Y esos son el tipo de situaciones que van a tener que ser mejoradas, ¿no? Cambiadas, eliminadas, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Qué alternativa le recomendarías tú a la gente que nos está viendo? Si es que se suspende esta ley, para que de todas maneras, ahora que ya tanto se ha hablado, uno sea un poco más responsable y vea la manera de ahorrar. Yo justamente eso, ¿no? Yo creo que esta ha sido, lo quieras o no, una oportunidad para que en general las personas empiecen a pensar acerca de la importancia de planificar, ¿no? De pensar a futuro, porque uno cree que la juventud es eterna y no es eterna. Yo a los jóvenes, sobre todo, les diría, empiecen a ahorrar ya. No esperen a hacerse de mediana edad. Es un error. Por ejemplo, una de las cosas que uno observa en la forma como deciden sus ahorros en las AFPs es que los jóvenes tienden a ser muy conservadores y se ponen pues en los fondos ultraconservadores y más bien la gente mayor termina poniéndose en esos fondos más agresivos, o sea, el mundo al revés. No, claro, pero además tú vas a una entidad bancaria privada, por ejemplo, y por depositar un monto de dinero fuerte, importante, recibes intereses altísimos que después incluso te van a permitir vivir muchísimo mejor de lo que pensabas, mucho más y mejor que aportando a una AFP. ¿Por qué a mí el Estado me va a obligar a escoger una alternativa que a mí personalmente no me va a beneficiar? Claro. Por eso te decía, ¿no? Yo creo que es importante dirigirlo con incentivos positivos, ¿verdad? Y hay toda una variedad de incentivos positivos que uno podría pensar. Pero lo que queda claro es que en el Perú la gran mayoría de personas que trabajan de forma independiente, no te olvides que en el Perú el 72% de la población económicamente activa es de carácter informal. Así es. Es decir, no tiene pues una seguridad social, no tiene una serie de cosas. Entonces ellos más que nada, más que nadie, ¿no? En esta cultura, digamos, alejada del Estado papá, ¿no? Tienen que pensar, creo yo, con sentido de responsabilidad personal, mirando a todo el abanico de posibilidades. Las AFPs, los fondos mutuos, los certificados de depósito. O el colchón, por último, el que le provoque, ¿por qué no? El más peligroso es el colchón. ¿No? Seguro que sí, pero finalmente es la libertad de cada uno, el libre albedrío, ¿no? Por supuesto, pero el libre albedrío, la libertad individual tiene que ir también de la mano de la responsabilidad. Sí, y nadie busca un, digamos, papá Estado, pero sí un Estado lo suficientemente responsable también. O sea, me exiges que yo sea responsable. Bueno, tú también. Yo me hago cargo de ciertas cosas, pero encárgate de que el adulto mayor tenga acceso a los hospitales y un trato como se merece, que puedan ir a algún establecimiento estatal, que hayan más teatros, cultura, donde uno pueda acceder y siendo una persona mayor, pues pagando, digamos, un porcentaje mínimo de lo que es la entrada para que puedas tener una vejez digna. Totalmente de acuerdo, pero para eso tenemos que tomar la responsabilidad también de cumplir con el pago de nuestros impuestos. Sí, de acuerdo, totalmente. Tenemos que transparentar, hacer más transparente, digamos, esa relación media rara que existe entre lo informal y lo formal, ¿verdad? Así que sí, es un tema de responsabilidades y libertades. De acuerdo, Carlos. Muchísimas gracias por haber venido. Creo que el asunto ha quedado mucho más claro para los televidentes. Faltaba en realidad conversar con un economista, sobre todo siendo mañana un día tan importante, porque como bien lo dijo mi invitado, el 72% de la población económicamente activa es independiente y me sumo y yo no quiero aportar. Así que se suspenda. Lo poco que tengo está debajo del colchón o en la alcancía de mi hija. En fin, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Carlos Alcántara. Leo sus tweets, @Juliana Oxenford. Volvemos. Gracias por venir.
La noticia donde tú estés. Y en el momento que desees. Con el respaldo de la fuerza informativa de RPP Noticias. rpp.com.p. Noticias, deportes. Espectáculos, variadas secciones y la interactividad que buscas en redes sociales. rpp.com.p. rpp.com.pe. La información actualizada al instante. Ingresa, comparte y comenta. rpp.com.p. Conéctate a la información inmediata y objetiva en rpp.com.pe. Ya sabes cómo inscribirte en la Maratón RPP Scotiabank 2014. Ingresa a maratonrpp.p. Luego, acércate a cualquier agencia de Scotiabank a nivel nacional y paga tu inscripción. Después, regresa a maratonrpp.p. Llena tus datos y listo. Ya estás inscrito. Para la confirmación, recibirás un mensaje de texto a tu celular y correo electrónico. Maratón RPP Scotiabank 2014. Domingo 21 de septiembre. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Cuando comienza el debate, los micrófonos se calientan, las opiniones aguardan, hasta que chocan y no paran de sonar. Es ahí cuando Radio Capital suena mejor que nunca. Enciende el debate. Esto es Radio Capital. Tu opinión importa. Ellos están dando su máximo esfuerzo. Ahora te toca a ti. Ya falta poco. Prepárate. Ya llega Maratón RPP Scotiabank 2014. Juntos, nada nos detiene. Cierre de inscripciones 11 de septiembre. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. No lo sabes. Porque Dios lo ha dispuesto así. El asesino dispara sin preguntar. Pero el justiciero quiere saber el por qué primero.